Muchísimas gracias, Karinita, por esa tremenda enseñanza. Gracias por compartirnos la intención, la verdadera intención del corazón. Tenemos que estar muy atentos con esto porque el único que puede discernir con qué intención lo hacemos, con qué corazón estamos acercándonos a Él, es precisamente Él. Él es el experto en hacer eso. Entonces no podemos engañarlo, no podemos fingir. Solamente ante Dios somos de verdad genuinos, solo ante Él podemos estar siendo transparentes y podemos tener esa conexión directa con Él y siendo genuinos. Y en esta lección que nos da Mateo es muy tremendo como Jesús mismo es el que plasma esta forma de relacionarnos con Él, esta forma de ver las riquezas, esta forma de hacer la riqueza, esta forma, son reglas del reino de los cielos. Gracias, Karinita, por compartirnosla. Y bueno, vamos a dar continuidad eh, con nuestra serie que venimos viendo a Jesús en la palabra de Dios. Venimos aprendiendo cómo la Biblia nos habla de Jesús desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y ahora sí entramos a poder aprender acerca de los evangelios. Qué importante es ver lo de los evangelios. Quiero darles un pequeño resumen de los evangelios porque los evangelios son cuatro y hay unos de los cuatro, son tres que se les conocen como evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son aquellos, sinópticos significa similar, es aquellos que tienen una narrativa muy similar. No son idénticos, tampoco se contradicen, pero mantienen una línea muy similar. Los evangelios, aunque algunos han criticado que se contradicen, en realidad no hay contradicción, sino hay complemento. Es como que pusiéramos a cuatro de nosotras a ver un hecho, una acción, una obra de teatro y viene Karinita y da su punto de vista, todo lo que ella recibió, todo lo que ella aprendió de ese mensaje, ella lo va a ver con sus ojos y lo va a plasmar de una manera. Pero viene la pastora Gloria y lo va a ver de otra manera. Ella presenció lo mismo, vio lo mismo, significa que estuvimos en el mismo tiempo, en el mismo lugar, recibiendo lo mismo de la misma persona, pero su perspectiva para poder resaltar ciertos puntos van a ser diferentes a los de Karinita. Asimismo a Minta, si le preguntamos a Minta qué ella vio, qué aprendió, qué le gustó, qué resalta, ella va a resaltar ciertos puntos. Por lo tanto, no es que se contradigan entre sí, sino que se complementan a partir de lo que quieren resaltar. Y estos son los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres son los evangelios sinópticos o parecidos. Y Juan, que queda solito, pero Juan vamos a ver ahorita desde qué punto lo plasma. Mateo suele plasmar a Jesús como el Jesús maestro. Todos, por supuesto, ven a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías, todos. Sin embargo, Mateo resalta un poco más al Jesús maestro. Por eso es que Karinita nos hablaba cómo Jesús nos enseña acerca de la oración, cómo nos enseña acerca de las verdaderas riquezas, es decir, al Jesús que nos viene a mostrar y a enseñar el reino de Dios, al Jesús maestro. El Evangelio de Marcos nos muestra a un Jesús más milagroso. Si tú quieres saber más acerca de los milagros que Jesús hizo y cómo operó Jesús en los milagros, ve a Marcos. Seguro él va a narrarte uno tras otro de los milagros que Jesús hizo. Lucas presenta a Jesús más como el Jesús ungido y es el que más narra acerca del nacimiento y deja claro que Él es el ungido, el prometido y narra más acerca del nacimiento de Jesús, cómo fue esa concepción virginal, habla más acerca de lo que de esa concepción virginal a través de María. Y Juan habla acerca de Jesús o muestra a Jesús como deidad. Juan lo que quiere dejar claro ese evangelio quiere dejar claro que Jesús es Dios mismo, el verbo hecho carne. Por eso inicia resaltando la deidad de Jesús. Desde el principio estaba Jesús. Él era el verbo era Dios. Entonces, la deidad de Jesús es lo que más resalta. Y bueno, estos cuatro evangelios, de los cuales dos son discípulos directos
y 2 son discípulos indirectos. Los discípulos directos, es decir, los testigos directos de todo lo que ellos vivieron, fue Mateo y Juan. Mateo, conocido como el recaudador de impuestos, y Juan, el discípulo más amado. Ellos vivieron en carne viva de manera directa todo lo que narran. Pero Lucas y Marcos no estuvieron dentro de los 12 más cercanos a Jesús, sin embargo, sí presenciaron muchas cosas muy cercanas a los discípulos, a los 12 discípulos cercanos de Jesús, a los directos, estuvieron muy cerca. De hecho, se considera que Lucas recibe de María mucha de la información, de María, la madre de Jesús, mucha de la información que él narra en el Evangelio, y Marcos recibe la información directamente de Pedro, ese discípulo también muy cercano de Jesús. Es decir, esto no detrimenta o no hace de menos su narrativa o la veracidad de los hechos, sino que realmente ellos lo reciben de ellos dos. Eso no significa que disminuye la veracidad, significa que no fueron de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús. Y por supuesto, Marcos se considera que fue este hijo de María, la dueña de esa casa en donde se llevó a cabo la Santa Cena, el aposento alto. Esa casa en donde Jesús dice, ve y pide esa casa está amueblada, ese piso alto, ahí vamos a hacer la cena de la Pascua. Y Marcos se considera que es el hijo de la dueña de ese lugar. Y allí en la Santa Cena, allí en ese momento trascendental, es donde él se vuelve discípulo de Jesús. Antes de eso no se mencionaba más. Se considera que allí es donde conoce a Jesús y decide seguirlo de tal manera que en su evangelio narra cómo ese joven que se incorpora a Jesús después de la cena, se recordarán ustedes que se va al Monte de los Olivos, se va a ese momento en donde lo capturan y allí está ese joven que al ser capturado y al darse toda esa trifulca por ir a capturar a Jesús, él sale corriendo. Es ese joven que sale corriendo incluso desnudo porque él estaba envuelto en sábanas. Se acuerda que se habían dormido ellos, se habían dormido porque era ya muy tarde, Jesús oraba y se acuerdan de todo eso. Él sale corriendo, él narra eso y se considera que ese jovencito es él. Esto se lo doy como tips, como forma de ver los 4 evangelios para que podamos tener un contexto, pero hoy vamos a iniciar con el evangelio de Mateo. En la primera parte vamos a dividir en 2 segmentos el análisis de Jesús en el evangelio de Mateo en 2 partes. Esta primera parte, quiero decirles que el libro de Mateo no tiene nombre, a diferencia de las cartas paulinas que dice yo, Pablo, y empieza a narrar. No menciona literalmente que sea Mateo, pero toda la historia siempre se le relaciona con Mateo, el discípulo, el recaudador de impuestos. Está conformado por 28 capítulos y él fue uno de los 12 más cercanos a Jesús. ¿Qué busca mostrar el Evangelio de Mateo de Jesús? Busca mostrar a Jesús como el cumplimiento, como ese cumplimiento y esa continuación de toda la historia del Antiguo Testamento. Él dice, Mateo lo que trata de narrar de principio a fin es que quede claro que Jesús es ese Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento, que Él es el perteneciente al linaje de David, el que viene como la promesa para el pueblo de Dios. Y empieza precisamente Mateo con la genealogía. Si nos vamos al primer capítulo, él empieza el libro con la genealogía. Y esto no es ninguna casualidad o solamente por relleno. Él lo que quiere dejar claro que Jesús es ese cumplimiento y que en su genealogía Él es el Mesías, el del linaje de David, el que estaba prometido, el que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, el que era ese nuevo Moisés que viene a libertar al pueblo de Dios, el Mesías prometido. Y presenta a Jesús precisamente así, como el Mesías, como el nuevo Moisés, ahorita lo vamos a ver, como el Dios con nosotros, Emmanuel, y como el Maestro, que les digo que resalta mucho ese lado magisterial de Jesús. Vamos a dividirlo entonces, esta primera sección, en 5 partes, y específicamente les digo que hace un paralelismo Mateo con Moisés, los 5 libros del Pentateuco y las 5 partes en que está dividido Mateo.
del capítulo 1 al capítulo 3, lo que hace Mateo es que enlaza el Antiguo Testamento con Jesús. Deja claro el linaje, deja claro la genealogía, deja claro que viene del linaje de David, de ese linaje mesiánico que era necesario, es un requisito necesario dejarlo claro para reconocer a Jesús como el Mesías. El hijo de Abraham, se recordarán ustedes, Abraham, en donde Dios prometió que a través de él todas las naciones serán benditas. Y viene Jesús a tener ese linaje, esa promesa. Era muy importante para el pueblo judío en ese momento dejar claro que Jesús venía de ese linaje. Y en la genealogía Mateo lo plasma y lo deja claro. Y traer esa bendición a través de Jesús a esos tiempos. Es el cumplimiento de esa promesa profética del Antiguo Testamento que nos mostraba Isaías en el capítulo 60 o Miqueas en el capítulo 5. Es ese cumplimiento de eso anunciado en el Antiguo Testamento. También deja claro en el capítulo 2 esa concepción a través del Espíritu Santo, y aquí se menciona a Jesús como el Emanuel, el Dios con nosotros. Es decir, ahora Dios está encarnado, ahora Dios camina con nosotros, ya no está lejos, ya no es distante, ahora camina con nosotros, es Dios con nosotros. Y por supuesto, el nacimiento en Belén deja claro dónde nace Jesús, porque también estaba profetizado ese nacimiento en Belén. Capítulo 4, del capítulo 1 al capítulo 3, vemos ahí esto. Ahora el capítulo 4, voy a resaltar el capítulo 4 porque es un paralelismo también, dicen los estudiosos, con la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés caminó con el pueblo 40 años en el desierto. Era necesario pasar un desierto. 40, que significa proceso, preparación, y este es un tiempo que tuvo que pasar el pueblo de Israel en el desierto. Y Jesús, en el capítulo 4 de Mateo, también deja claro que pasó un desierto. Él es nuevo Moisés, que pasó 40 días en el desierto, 40 días y 40 noches, y este capítulo nos muestra cómo Jesús sale victorioso y sale lleno y sale en el poder del Espíritu Santo. Es decir, Jesús viene a superar la figura de Moisés, viene a superar y viene a cumplir esta parte de la figura prometida mayor que Moisés. Y por lo tanto, deja claro también que Jesús viene a esta función, ¿verdad? De libertar, de empezar su ministerio. Precisamente cuando sale lleno del Espíritu Santo es cuando inicia su ministerio. Y vamos a ver entonces a partir del 5 en adelante, si usted le puede poner una rayita allí y poner a Jesús como maestro, ahí empieza toda la cátedra de Jesús enseñando de muchos temas, de demasiados temas. Se le conoce el capítulo 5 como el sermón del monte o el sermón de la montaña. Aquí Jesús nos empieza a mostrar cómo es el reino de Dios. Y el reino de Dios prácticamente es un reino al revés. Lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento, solo que mejorado. ¿Por qué? Porque Jesús viene a decir, yo no he venido a abolir la ley, yo la he venido a cumplir y la he venido a mejorar, y empieza a enseñarnos acerca de la oración, nos empieza a enseñar, si ustedes ven el capítulo 5, aparte del sermón de la montaña que habla de las bienaventuranzas, que es una belleza de enseñanza de Jesús, el que llora, el que está triste, prácticamente al desconsolado, al desvalido, Dios lo exalta. No es el de las mejores familias, no es el de sangre azul el que va a ser exaltado. Dios exalta al pobre, al menesteroso. Dice, bienaventurados los que lloran. Y estas bienaventuranzas vienen a enseñarnos realmente cómo opera el reino de Dios. Y empieza a decir, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son esa luz que yo voy a poner en medio de la oscuridad. Ustedes son la sal de la tierra, y aquí la palabra clave es servir. Porque si no sirve la sal para dar sabor, dice, es hollada, es tirada, es pisoteada. No, si pierde su sabor, si pierde esa calidad que vino a servir para salar, entonces no vale de nada. Y nos compara con la sal. Y dice, ustedes en el reino de los cielos son como la sal.
que vienen a servir. La palabra clave es servicio. En la luz del mundo, la palabra clave es alumbrar. La palabra clave es para que vean. Es decir, tú eres esa luz que Dios pone para que los demás vean lo que está haciendo Dios en tu vida, para que los demás glorifiquen, dice, al Padre, para que den gloria a vuestro Padre, porque ustedes son la luz del mundo. Todos los ojos de los demás van a estar puestos en ti, porque a través de tu testimonio, a través de tu transformación, a través de tu testimonio, todos los demás van a glorificar al Padre y van a aprender a través de ti. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué más dijo Jesús? Jesús y la ley. Jesús y la ley no se pelean. Jesús no vino a contradecir la ley, vino a cumplirla. Dice la palabra en el capítulo 5, verso 17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para cumplirla. Yo lo que he venido es a cumplirla. Van a sonar algunas cosas como más exigentes, eso sí, decía en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, aquel que hace daño tiene el derecho de pedir justicia y ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo les digo que si aquel que les ha hecho una injusticia pongan la otra mejilla, o sea, viene a mejorar y viene todavía a poner los estándares más altos Jesús, no a abolirla. Y entonces dice, yo no la he venido a incumplir, sino al contrario, a cumplirla, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. O sea, no se dejará de cumplir, todo se va a cumplir, tal y como dice. ¿Por qué? Porque la ley es la palabra de Dios, porque la ley es un decreto que el rey dio y todo decreto de rey en todo gobierno se cumple. Y dice, hasta que todo se haya cumplido. Entonces dice Jesús, yo no puedo venir a contradecir lo que la ley es, lo que el Padre ha dicho, pero yo lo vengo a mejorar, vengo a darle cumplimiento. Dice la palabra en el verso 19, parte final, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Quiero leer toda esa parte para que no nos salgamos del contexto. Dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, es decir, si estamos enseñando contrario a la palabra, si estamos tergiversando la palabra de Dios, dice, si usted lo está enseñando mal, muy pequeño, así de pequeño, usted será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, o sea, que dé cumplimiento y enseñe la palabra de Dios, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, dice Jesús, yo no he venido a abolirla, yo he venido a cumplirla y los exhorto a que no lo tergiversen, no la vayan a querer cambiar, sino que lo hagan, que le den cumplimiento, que la enseñen. Y entonces aquel que lo haga y que lo enseñe va a ser grande o va a ser llamado grande y considerado grande en el reino de los cielos. Viene Jesús a mostrar, porque en ese tiempo los estudiosos de la ley, los expertos, fariseos, seduceos, los escribas, los sacerdotes, los que eran expertos en la ley, se la sabían de memoria. Eran, eran debates los que tenían de la palabra, pero su corazón estaba lejos del reino de los cielos. No daban cumplimiento. De hecho, cambiaban el sentido de lo que Dios quería hacer en el hombre a través de la ley. Y eso provocaba entonces que hicieran caer a otras personas en ese error. Y entonces dice Jesús, eso no va a funcionar, eso no crean que van a ser grandes en el reino de los cielos. El grande es aquel que lo hace, que le da cumplimiento a la ley y que lo enseña. Ese es grande en el reino de los cielos. Jesús y la ira, dice, miren, el que dice en el Antiguo Testamento, ustedes escucharon, no matarás y cualquiera que matare va a ser llevado a juicio, pero equipara el matar con la ira, con el enojarse. Y dice, pero yo les digo, o sea, yo les vengo a decir, voy a mejorar, no mejorar, sino les voy a explicar el verdadero sentido de esta ley. Y es que Dios no quiere que no mates.
pero tampoco que te enojes con tu prójimo, pero tampoco que tengas ira, odio, resentimiento en tu corazón. Dios no quiere que mates a nadie, mucho menos tampoco que te enojes con él. Y dice, yo quiero que ustedes se reconcilien. Ese es el sentido de la ley, que haya una reconciliación entre hermanos, que haya un amor fraterno, que amemos al prójimo, y el prójimo no es aquel que me cae bien, ni es mi familia, es al contrario, aquel que me ha hecho un daño. A él hay que amarlo, hay que perdonarlo, hay que reconciliarse. Jesús viene aquí a elevar los estándares y a equiparar un delito de quitar la vida con la ira. Mira cómo viene Jesús a todavía ser más exigente en la ley. Y viene esta parte de la enseñanza y dice Jesús y el adulterio. Si alguien quiere saber un tema, si alguien tiene dudas de qué habla acerca de los juramentos, qué dice Dios acerca de los enemigos, qué dice Dios acerca de la limosna, damos o no damos limosna, damos o no ofrendamos, lea Mateo, lea a partir del capítulo 5 Mateo y allí están todos los temas que Jesús explica caso por caso y él quiere enseñarte cómo operar en el reino de los cielos. Jesús y la oración, lo que Karinita nos enseñaba, Jesús y el ayuno. Si tú tienes dudas acerca de, ¿será que ayuno? ¿Será que no ayuno? ¿Cómo ayunar? Aquí está la respuesta. Jesús dio una cátedra de lo que es todas estas reglas del reino de los cielos, los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo que son los ojos, lo que tú miras, el afán y la ansiedad, cómo está ahora sonando lo que es la inteligencia emocional y todo lo que tenemos que crecer emocionalmente. Jesús ya lo había dicho. ¿Qué es eso del afán? ¿Qué es eso de la ansiedad? No es moderno, ya Jesús lo enseñó. Si quieres saber cómo curarlo, cómo mejorar o cómo quitarte la ansiedad, lee el capítulo 5 verso 25. Allí Jesús muestra cómo hacerlo. Dios y las riquezas, cómo juzgar a los demás, la oración y las reglas de oro, la puerta estrecha, los frutos por sus frutos los conoceréis. Aquí Jesús habla acerca de qué valora Dios más. Nunca los conocía, aquellas personas que solo dicen, Padre mío, dice, yo voy a decir, no te conozco, porque Dios ve más allá que nuestro exterior, ¿verdad? Los cimientos, etcétera. Aquí vemos a un Jesús maestro, a un Jesús que nos está enseñando estas reglas, cómo operar en el reino de los cielos, cómo restaurar el reino de los cielos. Y no es algo invisible, no es algo abstracto. Es el reino de los cielos, es algo concreto, es algo vivible, es decir, yo lo puedo vivir, yo lo puedo poner en práctica. Cada aspecto de los reinos de los cielos está en Mateo y allí lo puedes ver y podemos ponerlo en práctica como Jesús lo decía. ¿Para qué? Pues Jesús dice, vamos a transformar corazones, vamos a establecer el reino de los cielos. Establecer en el reino de los cielos no es solamente invocando, ven reino de los cielos y orando, intercediendo y guerra espiritual. No, también establezco el reino de los cielos obedeciendo cada uno de estos versículos que Jesús enseña en el capítulo 5 de Mateo. Luego viene la segunda parte del capítulo 8 al capítulo 10, del capítulo 4 al capítulo 7, esta parte del anuncio de Jesús, ahí está incorporado todo lo del magisterio. Luego la tercera parte del capítulo 8 al capítulo 10, donde vamos a ver el poder del reino de Dios. Y esta sección está conformada por 9 historias paralelas de Jesús, donde trae el reino de los cielos, pero a la vida de las personas con milagros, señales y prodigios. Esas son 9 historias donde ya aparecen otras personas. Ya no es una clase magistral, sino que ahora va a enseñarnos cómo opera el reino de los cielos, el poder del reino de los cielos en las personas. Hay grupos de 3. Por ejemplo, está el leproso, está el siervo del centurión y está la madre enferma. Cómo Jesús, al encontrarse con ellos, a cada uno les muestra el reino de los cielos.
desde ese punto de sanidad, desde esa muestra de poder del Espíritu Santo, en donde sana al leproso, enfermedad que para todos era incurable, pero Jesús viene a mostrar que el reino de los cielos puede operar aún en lo imposible, en la vida y en la salud de las personas. El siervo del centurión, como viene a mostrarnos a Jesús con autoridad y le dice, no vayas a mi casa porque no soy digno de que entres en ella, pero una sola palabra va a hacer que mi siervo se sane. A la distancia, Jesús, tú puedes sanarlo. Solo tienes que ordenar. Así opera el reino de los cielos y se materializa no solo en lo espiritual, sino también en lo material, dando salud, dando sanidad, aún a la distancia, porque hay autoridad en la palabra de Jesús. El centurión acá nos muestra cómo opera el reino de los cielos y nos muestra a Jesús cuál es la fe que va a activar ese gobierno y ese reino en nuestras vidas. Y la madre enferma, por supuesto. Luego la segunda sección de las otras tres personas habla acerca de las tormentas en el mar también, del hombre endemoniado y del hombre paralítico. Cómo Jesús puede ir tras una enfermedad espiritual como es lo endemoniado, una esclavitud a través de los espíritus y también como una esclavitud a través del cuerpo en donde había una parálisis en su cuerpo y cómo Jesús puede cubrir cualquier área de nuestras vidas. El tercer grupo de milagros, la niña muerta y la mujer enferma, los dos hombres ciegos y el hombre mudo. Vemos cómo Jesús opera. Y en medio, como un interludio entre estos tres grupos de tres momentos, está la enseñanza de Jesús. Y después de los primeros tres dice, sígueme y enseña que en el reino de los cielos va a operarse todo esto cuando seguimos a Jesús. Porque si ustedes me dicen, ¿y cómo podemos experimentar todo esto? Dice Jesús, a través de seguirlo a Él. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Él puede operarse el reino de los cielos acá en la tierra. Y después los primeros tres está esa como interfase donde Jesús enseña, sígueme. Luego pasan los otros tres y vuelve a enseñarnos, sígueme. Esto no es casualidad, sino realmente que nos deja claro que solamente va a operar el reino de los cielos a través de seguir a Jesús. Y entonces, después de esto, culmina esta parte con enviar a los discípulos. Bueno, ya les enseñé cómo se opera, ya les enseñé cómo se hace esto, ahora les toca a ustedes. Y ese es un llamado para nosotros también. Ya Jesús nos enseña y Jesús sigue operando, así como lo vemos plasmado aquí en Mateo, sigue operando hoy en día milagros. Solo tenemos que encontrar a las personas, a las mujeres de propósito que tengan una fe activa y que crean, como el centurión romano y como los discípulos. Dice que a los 12 los repartió y les dijo, bueno, ahora ustedes vayan y sanen, vayan a los pueblos y vayan a sanar a los enfermos, vayan a liberar a los endemoniados, vayan y hagan lo que han visto conmigo. Y efectivamente, así hicieron los discípulos. Y dice la palabra que cuando ellos venían asombrados del poder manifiesto del reino de los cielos. Esto es porque espera, también les enseñó con este ejercicio de que podemos esperar aceptación o rechazo. Y les dijo, cuando los acepten, entren a la casa y hospédense con ellos. Pero cuando los rechacen, sacúdanse el polvo y regresense y déjenlos. Es decir, en el reino de los cielos vas a tener aceptación y vas a tener rechazo. Es parte de la escuela que les dio Jesús a los discípulos. Va a haber aceptación o va a haber rechazo, pero eso no depende de ti, eso déjaselo a Dios. Eso tú cumples con hacer lo que Jesús te manda hacer y todo lo demás se lo dejas en las manos del Señor. Así que no nos asombre o que no nos afane la aceptación o el rechazo. Luego, la otra parte, que es la cuarta parte, y esta es la última de esta parte de Mateo, la siguiente la vemos el otro día, pero esta es la cuarta parte que habla acerca de las respuestas de Jesús.
La respuesta de Jesús del capítulo 11 al capítulo 13 es esta sección en donde él habla acerca de el rechazo y de la aceptación. Dice que en el reino de los cielos Jesús experimentó cuestiones positivas, es decir, gente que lo amaba, gente que lo recibía, gente que creía, que lo seguía. Dice que cada vez se incorporaban más personas y lo seguían. Eso es una reacción positiva, pero también sufrió reacciones neutrales, como por ejemplo Juan el Bautista, que no lo negaba, pero tampoco se le unió a una cuestión neutral, ¿verdad? De hecho, todavía le manda a preguntar que si él es el anunciado, cuando él mismo fue el que dijo, yo no tengo ni siquiera de la calidad para atarte las sandalias, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, había una posición neutral, también te puedes encontrar con esas personas. Y también se encontró con personas negativas como los sacerdotes, los expertos de la ley, todos ellos se le opusieron a Jesús, lo juzgaban, querían hacerlo caer, le ponían trampa, le ponían alguna que otra situación ahí para poderlo hacer caer en algún error. Y por supuesto ellos fueron los que al final de cuentas terminaron llevándolo a la cruz. Eh, entonces vamos a aprender la respuesta de Jesús en cuanto al rechazo y en cuanto a la aceptación. Aquí vemos en esta sección del capítulo 11 al 13, específicamente el 13, vemos las parábolas de Jesús. Ya no, aquí nos enseña a través de historias cómo es esa aceptación y cómo es ese rechazo. Y habla acerca de la parábola del sembrador. Va y sembramos. Vas a tener un terreno en que te va a recibir, otro terreno en que no te va a recibir la palabra, otro terreno en que la recibe pero se llena de espinos, otro terreno que la recibe pero las angustias de la vida se la llevan y se la comen, se la roban. Es decir, debemos de entender, dice Jesús, a través de esta parábola nos enseña que va a haber diferentes efectos. Aunque la palabra sea poderosa, aunque la palabra sea genuina de parte de Dios, va a haber un pequeño efecto que eso ya lo dejamos en responsabilidad en cuanto al terreno fértil o infértil o lleno de espinos que pueda encontrarse. Entonces, la conclusión que podemos ver de esta primera parte del Evangelio de Mateo es que quiere mostrarnos a Jesús, a presentarnos a Jesús como esa continuación y como ese cumplimiento del Antiguo Testamento. Quiere mostrarnos a Jesús eh, que hay diferentes tipos de personas que van a aceptar o van a seguir a Jesús y otros que lo van a rechazar. Y regularmente Mateo plasma que las personas, si te das cuenta, y te invito a que hagas esto, que leas Mateo del capítulo 1 al capítulo 13 y que puedas analizar a los personajes que allí aparecen. Cada encuentro de Jesús con una persona es para transformar su vida. Y cuando esa persona es tierra fértil y acepta a Jesús, dice, y lo siguió, y se unió a Jesús, y siguió a Jesús. Es decir, y los que no lo seguían eran precisamente los religiosos. Y los que lo seguían ellos eran aquellos que experimentaban una fe muy grande que creían en Jesús. Y esto nos deja claro Mateo que podemos encontrarnos a personas así, muy religiosas, que se cierran de tal forma que no dejan que el reino de los cielos opere en ellos. Y personas que nunca te imaginabas y que quizás no son los mejores religiosos, pero son personas que tienen fe, los que menos te imaginabas, las personas menos pensadas, una samaritana menos pensada, una mujer casi que la apedrean por haber pecado. De las personas menos imaginadas son aquellas que terminan amando a Jesús, recibiendo el reino de los cielos en su vida. Si podemos aprender algo de esto es que nuestra convicción a través de la palabra que Mateo nos comparte, el Evangelio de Mateo, es aprender a ver a Jesús como nuestro maestro, el que me enseña todas las cosas. Y te invito también a que cualquier duda que tú tengas en cualquier tema, ve
Ve a Jesús y Él te explicará y Él te dará la mejor respuesta a tu duda. Si tú tienes dudas conforme al ayuno, si tienes dudas conforme a la oración, si tienes dudas, ¿qué es eso del reino de los cielos? No hay mejor maestro que nuestro Señor Jesús para enseñarnos. Y por sobre todas las cosas, como Él bien lo dice, y Él resalta que lo que quiere destacar de la persona del reino de los cielos es despertar en nosotros esa fe genuina hacia Él, hacia el Hijo del Dios vivo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a terminar con una oración para que podamos eh, recibir esta palabra, para que podamos sellarla con una oración de fe, creyendo firmemente en que Jesús es el Hijo de Dios vivo y que ahora reina en nuestros corazones a través de su palabra. Padre amado, gracias te damos por este tiempo, gracias por permitirnos crecer. Mujeres de Propósito está haciendo un ministerio que viene ya desde mucho tiempo atrás, trabajando en tu palabra, creyendo en tu mensaje, creyendo en lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, porque cada día nos llevas a nuevos niveles, cada día nos permites recibir más de ti, más de tu espíritu. Yo bendigo a las mujeres de Propósito, bendigo a cada una de las que se conectan, que apartan tiempo para ti, que apartan tiempo para honrar tu palabra, para recibir de ti, que reconocemos, Señor, que dependemos de ti, dependemos de tu mensaje, dependemos del reino de los cielos, que no somos nada sin ti. Por lo tanto, no hay nada que nos pueda dar la plenitud que tú nos das. Tú eres el primero en nuestras vidas, tú reinas en nosotros y tu reino se hace palpable en nuestra forma de vida. Bendice a cada una de las mujeres que hoy se conectan, a Carlita Barrios, a Pastora Gloria, en el nombre de Jesús. Bendecimos a Anabela País, a Karina Juárez, bendecimos a Mónica Castillo, para que tu reino, Señor, se establezca en ellas. A Minta, Señor, en el nombre de Jesús, a Marcia Salazar, declaramos, Señor, que tu reino se establece, se entroniza en nuestras vidas, que transforma desde dentro y que nos incrementa la fe que todas necesitamos. Queremos ser tus testigos fieles, queremos ser la luz del mundo, queremos ser la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, y que tu espíritu fluya a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Gracias por conectarse. Gracias también a Fanny por siempre generar el contenido, a Mabel que también siempre está ahí para apoyarnos en el área del Zoom. Gracias, Mabel, por siempre subir cada enseñanza a nuestro canal de YouTube. Gracias a cada una de ustedes. Dios las bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.